Hola, hola, hola a todos y todas aquellos que nos están mirando. Hoy tenemos un nuevo live increíble, ¿sí? Hoy la verdad que tenemos un live con una invitada que nos va a sorprender con un montón de cosas y un montón de propuestas nuevas. La voy a empezar a invitar ahora en este momento para que se empiece a sumar. No quiero dar nombres ni nada, así que espérenme un minutito. A Julia, para que ya en un minutito. Ahí se unió Julia. Así que vamos a esperar a comenzar ya este nuevo directo del mes de noviembre. Mes de noviembre. Hola Julia, Hola, buenos días. buenos días. ¿Me escuchás? ¿Me ves bien? ¿Todo perfecto? Yo perfecto, sí. Perfecto, bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar acá. Vamos a empezar, como siempre decimos, con las presentaciones. Yo soy Luis Andrés Apatí, soy psicólogo clínico. De momento me encuentro aquí en Zaragoza. Soy argentino, no sé después dentro de algún otro mes en qué parte del mundo estaré, pero vamos a seguir con esta causa que es de suicidio se habla. Hoy tengo acá anotado, no me quiero perder nada del currículum de Julia, ¿sí? Hoy tenemos una invitada, ella es Julia Cambra, ¿sí? Ella es médico psiquiatra con máster en psicoterapia perspectiva integradora, con experiencia en suicidio, trastorno de la conducta alimentaria y patología dual. En los últimos años se ha estado dedicando principalmente al trabajo en teleconsulta o consulta online. Lo he dicho bien, ¿verdad? Perfecto, Luis. Bien, y hoy nos va a estar presentando algo que cuando empezamos a ver cómo armábamos el tema de los live, como siempre digo, esto es totalmente voluntario, gente que se acerca, yo pregunto, y que siempre con muy buena voluntad propone ideas nuevas para estos live. Julia decidió presentar algo llamado Viñetas Clínicas para hablar del suicidio sin miedo. ¿Sí o no? Sí, así vamos a aportar algo un poquito diferente, creo, y que puede ser seguramente interesante. Perfecto. Bueno, Julia, el espacio es totalmente tuyo, ¿sí? Arrancamos con estas viñetas clínicas para hablar un poco sin miedo del suicidio. Te escuchamos. Vamos allá. Bueno, muchas gracias también por la presentación y por la invitación a este directo, porque es verdad que todavía, aunque parece que se está empezando a hablar, cuesta hablar de suicidio. O se hace con mucho miedo, con mucha inseguridad, y yo creo que es algo que debemos visibilizar y normalizar mucho. Entonces, esta visión a través de viñetas clínicas lo que va a pretender es acercar la problemática del suicidio a todo el mundo para que veamos que es un problema real, un problema desgraciadamente muy frecuente, una realidad silenciada durante mucho tiempo y que no es algo exclusivo de personas locas con trastorno mental grave, con gente marginal, que está abandonada, que su vida le va mal, para nada. Es cierto que hay unos factores de riesgo que pueden aumentar la problemática del suicidio, pero puede darse en cualquier persona y de hecho es sumamente frecuente. Entonces, un poco desde esa premisa, traía las distintas viñetas clínicas que, por supuesto, voy a decir, en primer lugar, por protección de datos, son ficcionadas, son anónimos, es decir, los nombres son falsos. No corresponden a un paciente concreto, sino que he sacado de varias historias, yo creo, la viñeta, aprovechando mi faceta de escritora también. Bien, Entonces, claro, no son inventadas porque son situaciones reales, casos reales, pero como entremezclados y perfiles que vemos muchísimo en consulta y que se repiten. Entonces, hay distintos casos de distinta gravedad, con diferentes evoluciones. Y bueno, a ver también si surgen preguntas, me quieres hacer, me puedes interrumpir sin ningún problema. ¿Vale, Luis? yo ya estoy apuntando un par para cuando vos termines. Ya Genial, estoy apuntando un par. Te muy escuchamos. bien, perfecto. Pues el primer paciente que voy a traer, paciente, pero que es una persona con su historia de vida, con su familia, con su entorno, no solamente un número de intento de suicidio número 3000, no, no, es que es Manuel, que tiene 47 años, ¿vale? Es un paciente que está separado, aunque ahora mismo tiene una pareja, y refería en consulta que con su expareja había sufrido bastante maltrato psicológico, que es una cosa extraña, aparentemente en un varón, y que de hecho le costaba muchísimo contarlo, le daba muchísima vergüenza, casi nadie lo sabía, porque además era un hombre muy alto, muy grandote, y su mujer era muy pequeña.
y todo el mundo como que pensaría, iba a pensar que por qué no se defendió, ¿no? Entonces llevaba muy mal esa experiencia. Pero ha afrontado muy bien muchas situaciones estresantes de su vida. Tuvo un accidente bastante grave que le dejó una pequeña discapacidad y pese a ello él ha continuado con su deporte, con su salida, con una nueva pareja, con su trabajo sin ningún problema. No tiene antecedentes personales de psiquiatría ni de psicología, o sea, nunca ha necesitado ayuda psicológica ni medicación, pero sí que su padre, desgraciadamente, falleció por suicidio y fue él quien lo encontró en el domicilio familiar. Entonces, es donde él vive, es una situación muy dura, pero aparentemente en el momento, cuando él lo vivió, no sintió necesidad de consultar al psicólogo, él sintió que lo estaba gestionando pues, dentro de la normalidad que es esta situación tan dura. Pero al tiempo, sí, Esto, ¿A qué edad él encontró a su padre? hace Eh, como un año antes de venir a la consulta, aproximadamente, con 46 años. Sí, fue algo reciente, pero que en su momento no sintió necesidad de consultar ni de pedir ningún tipo de ayuda porque creía que lo estaba gestionando bastante bien. Siguió con su proceso de duelo y ya está. Un año después sí que empieza a tener problemas con su jefe en el trabajo, le crea como muchísimo estrés, muchísima ansiedad, y ahí es cuando empieza a pensar en que él se va a suicidar también. Eh, Llega a consulta contando que siempre he hecho muy bien mi trabajo, lo voy a leer porque es entrecomillado, siempre he hecho muy bien mi trabajo, siempre he sido valorado. Tras el accidente me incorporé muy pronto, sin ningún tipo de adaptación, estuve funcionando perfectamente, pero es que este jefe me está haciendo la vida imposible y para esto es mejor estar muerto. No hay forma de que esta situación vaya a mejorar. He intentado hablar con este jefe y es que es imposible que cambien las cosas. Así que me voy a suicidar como lo hizo mi padre de la misma manera y de hecho cada vez que paso por el lugar en el que lo encontré, yo me imagino a mí mismo haciéndolo. Entonces, esto lo cuenta en la primera consulta. Veo que está muy deprimido con esas ideas de suicidio, pero como muy relacionadas con el estrés en el trabajo, no tanto con otras situaciones duras que ha vivido. Como factores de riesgo, pues yo ahí veo que es un varón, que tiene más de 45 años, que tiene una depresión, esa discapacidad y una historia familiar de suicidio que siempre puede aumentar el riesgo de suicidio. Y entonces yo le planteo el plan de tratamiento, que sería una medicación para el trastorno depresivo, un seguimiento estrecho con enfoque también psicoterapéutico y un compromiso por su parte de colaborar, de no pasar al acto, de si nota intensidad en las ideas de suicidio volver a pedir ayuda y empezamos a trabajar con él. ¿Cuál es el resultado de este paciente? Pues la verdad que es sorprendente, porque en 6 semanas la clínica depresiva mejoró por completo, las ideas de suicidio desaparecieron, él siempre vino a la consulta en las fechas acordadas, era muy cumplidor, aunque siempre en las primeras citas insistían que él estaba muy desesperanzado y seguía pensando en el suicidio, como que bueno, yo le decía que lo pospusiera, que nos diera la oportunidad, que esa decisión siempre iba a estar allí, ¿no? Que pospusiera esa decisión y confiara un poco en nosotros a ver cómo evolucionaba. Y ya finalmente empezó a hacer críticas, estaba muy agradecido del tratamiento porque le atendía psiquiatría, psicología y también una persona de enfermería hacía algún contacto como para mostrar su apoyo. Y después de varios meses que llegaron como a pasar un poquito del año, pues se hizo el seguimiento y se pudo dar el alta porque el paciente estaba sin ningún tipo de síntoma, sin ningún tipo de ideación suicida, mostraba un crecimiento personal muy grande por la psicoterapia y con el acuerdo de volver a la consulta en caso de que notara otra vez un empeoramiento, una intensificación de las ideas de suicidio. Entonces, este es un caso de mucho riesgo inicial porque tenía una sintomatología depresiva muy grave, unas ideas de suicidio como muy estructuradas, pero es verdad que tenía esa cosa que siempre encontramos, ¿no? Que muchas veces encontramos una cierta ambivalencia, una esperanza de, bueno, yo voy a venir, a ver si me podéis ayudar, estoy convencido de que no, pero voy a dar la oportunidad. Y es en ese hilito de luz que nos dejan muchas veces las personas donde podemos encontrar, entrar y abrir el foco para que puedan volver a tener una visión más realista y encontrar soluciones a los problemas que tienen. Entonces, este sería el caso de Manuel. No sé cómo Bien. te ha parecido. Continuamos. ¿Quieres comentar alguna cosa? Bueno, hay varias cosas. Primero y fundamental, algo que yo siempre rescato a lo largo de mi profesión y en todos los lives también, siempre lo digo, que muy claro lo explicaste vos. A ver,
no hace falta venir con un trastorno mental grave para padecer o para tener una ideación suicida, para tener lo que llamamos muchas veces en un ambiente clínico un acting, ¿no? Como yo suelo tratar de bajar un poco la realidad, se me cruzó un cable y me gustaría suicidarme. O sea, son pensamientos que se nos vienen a la cabeza, porque la angustia y la ansiedad ya llegan a niveles que de alguna manera no podemos controlar. Y quería rescatar esto porque de hecho es una de las preguntas que siempre hago, ¿no? Cuando hacemos alguna entrevista con algún profesional, esto de, ¿hace falta tener algún tipo de patología mental previa? Si bien sabemos que son predisponentes genéticos y demás, pero ¿hace falta padecer o tener algún diagnóstico previo en salud mental para tener una ideación suicida? En ¿No? muchos casos, claro, en muchos casos se diagnostica cuando llegan a la consulta. En ese momento sí que lo que vemos a veces pues es un trastorno depresivo, de ansiedad o de personalidad que nunca se había diagnosticado previamente. Pero gran parte de los casos son reacciones adaptativas, que llamamos, que al final es un diagnóstico, pero no es un trastorno mental grave, no es una esquizofrenia, un trastorno bipolar. Es una reacción adaptativa, pues como en este caso, a esta persona en relación a un estrés en el trabajo con un jefe que es incapaz de gestionar, que claro, probablemente tenga que ver con su historia de vida, y de hecho se trabaja como muy en profundidad con estos casos, el antecedente del duelo de su padre, pero que al final lo que detona el que el paciente empeore, tenga ideas de suicidio y acuda a la consulta es un estrés laboral, que nos puede pasar y nos pasa a todo el mundo, hoy en día casi. Sí. Entonces, ese mensaje yo creo que es muy claro y hay que hacerlo llegar. No todo el mundo que intenta suicidarse o tiene pensamientos de suicidio tiene un trastorno mental grave ni lo tendrá en su vida. Probablemente sean reacciones adaptativas que se resuelvan y que quizá nunca más vuelvan a aparecer. Eso mismo quería también rescatar. Vos fíjate que en este caso todo lo que podemos ver, por ejemplo, el suicidio, lo sabemos por teoría, es multifactorial. Acá teníamos trabajo, problemáticas de pareja, teníamos un antecedente filial, o sea, por parte del padre. No sé, ¿no? Estoy haciendo parapsicología, como digo, estoy suponiendo el hecho de pasar todos los días por ahí, seguramente en un recuerdo permanente, ¿no? De un duelo quizás no resuelto, no lo sé, estoy ficcionándolo, pero digo, se ve muy claro en esta viñeta, tal cual como la has explicado de una manera tan excelente, ¿sí? Y lo digo en serio, no de manera obsecuente, Gracias. donde se puede ver que esto es multifactorial, ¿sí? Vuelvo otra vez. Venía con un montón de problemáticas, ya con una ideación prácticamente planeada, pero como vos dijiste, es ese hilito, ese pequeño espacio donde dice, bueno, voy a hacer una consulta a ver qué pasa. Y acá me quiero detener, ¿sí? En las formaciones profesionales y en las no profesionales, ¿sí? En donde dijo, voy a hacer una consulta y va a verte, ¿sí? La primera reacción tuya como profesional, ¿cuál fue? O sea, automáticamente hay que internarlo o tomarlo muchas Para, veces como... para nada. La primera reacción, vamos, yo siempre que atiendo a un paciente en consulta y más cuando viene con una sintomatología tan importante, con una ideación de suicidio tan grave como esta, principalmente es acoger al paciente, o sea, que se sienta arropado, acogido, escuchado, cuidado, porque ese es el primer factor que puede hacer que esa persona tenga un poquito de esperanza en el profesional que tiene delante. Entonces, cuidarle mucho, acogerle, hacer una muy buena evaluación de riesgo de suicidio, o sea, que no se nos escape nada para ver si esa persona realmente necesita un ingreso o se puede manejar de manera ambulatoria, en este caso con un seguimiento muy estrecho, con un compromiso del paciente y probablemente siempre incluimos a alguien de la familia, ¿no? Que esté apoyando, que nos pueda dar información. Pero sobre todo diría esas dos partes, la evaluación muy específica y muy detallada, pero también el acogimiento que le damos y la esperanza, ¿no? De, bueno, vamos a hablar, vamos a vernos, ¿qué pasa por vernos 5 veces en un mes y medio, 6 veces en un mes y medio? Ya después, si tú sigues pensando en la muerte, pues lo seguimos hablando, pero dame y date esta oportunidad de conocernos, de conocer tu historia y de ver si podemos sacar algo que te haga ya decidir continuar con la vida. Bien, bien, bien. Eso siempre lo tratamos de sacarlo a la luz cuando hablamos con diferentes profesionales, sobre todo en la parte de salud mental, en de suicidio se habla. Hemos hecho entrevistas con un montón de personas de diferentes rubros y de diferentes ramas, pero sobre todo los que estamos bien en la parte de salud mental, el tema de la formación en suicidio, ¿no? Yo siempre tengo aquí en mano, seguramente lo vas a reconocer, es el pequeño breviario que te solemos decir, el DSM, en donde El mío un poquito roto, pero también está aquí. sí, es el que tenemos, y yo siempre digo, acá
salvo alguna resultante en el apartado de depresión, no hay suicidio 2 puntos como Sí, actuar. O sea, digo, no es una psicopatología que hoy sigue 10, bueno, sigue 11 hoy más en la actualidad, este, diga suicidio 2 puntos, hay que hacer esto, 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 va a pasar aquello, lo otro. ¿Por qué digo esto? Porque esto de contener al paciente, ¿sí? En la primera consulta es muy importante. Yo creo que ahí, no, no sé si vos compartís lo mismo, es donde ganas el 50% de la efectividad del tratamiento. Eh, Está bien que se necesita la parte medicamentosa, necesitamos la parte farmacológica, la parte de la contención, la parte de enfermería, la parte de acompañamiento terapéutico, la parte de acompañamiento familiar. Pero si en esos primeros 5 minutos que el paciente se sienta enfrente, ¿sí? A ver, vos qué pensás en esto, se sienta y te dice, me quiero quitar la vida, y uno como profesional, ¿no? Empieza a decir, ¿qué hago, no? Y empieza a buscar el formulario de ingreso o de internación, según cambia el nombre, según el país o la legislación, ahí automáticamente el paciente se cierra. ¿Qué total. pensás? ¿No? Totalmente de acuerdo. O sea, es que además no todos los casos de ideación suicida ni de intentos de suicidio que se acaben de producir, no todos requieren un ingreso en una unidad de agudos de psiquiatría. O sea, por eso el hacer una buena evaluación, el que la persona esté bien formada, tenga experiencia en el manejo, no actuar por el miedo, es decir, no ingresar a alguien puramente porque me da miedo que es que haga algo, no, es que si tú haces una buena evaluación no podemos predecir, que esa era otra cosa que quería comentar, al 100%, desgraciadamente, no hay una prueba que nos diga esta persona se va a suicidar, esta persona solo lo va a intentar y no lo va a conseguir. Todavía eso, pero es verdad que haciendo una muy buena evaluación y estableciendo un plan terapéutico, la probabilidad de que la persona intente suicidarse es muy baja y los ingresos no son necesarios en todos los casos. O sea, muchas veces con un seguimiento muy estrecho si vemos que el paciente encaja en ese tipo de plan, puede ser suficiente como ha sido en este caso y como es en tantos. Porque claro, la opción de ingresar, muchas veces una persona que nunca ha tenido contacto con la psiquiatría ni con la psicología, que es alguien que ha tenido muy buena autoestima, seguridad en sí mismo, que ha conseguido muchas cosas en su vida, de repente decir, no, es que lo único que me dicen antes de hablar es que me van a ingresar en psiquiatría. Ostras, les cuesta muchísimo de procesar esa información y puede ser que eso producir una huida del paciente, de la consulta. Entonces, siempre hay que hacer una buena evaluación, una acogida, una calidez, sentirse que se sienta acompañado, escuchar lo que tiene que decir y cómo lo tiene que decir y si realmente puede comprometerse con este seguimiento o le vemos muy desbordado, muy afectado, sin ningún tipo de soporte social, entonces a lo mejor sí que hay que trabajar con el paciente el ingreso, pero en muchos casos no es necesario. Yo diría que en muchísimos casos como este de problemas reactivos se puede manejar de manera ambulatoria exclusivamente. A eso voy, de desmitificar, ¿no? Un poco esto de, si voy y digo que tengo una ideación suicida, me van a internar, ¿sí? Un Claro. poco Ah, los mitos con los que aquellos que trabajamos en salud mental, ¿no? sí, Todos los profesionales, lidiamos con este mito de van a creer que estoy loco, o van a creer que estoy loca, ¿no? Entonces está buenísimo que un profesional como Julia, que se está dedicando en la actualidad, actualmente se está dedicando a esto, nos ha traído una viñeta, ¿sí? Nos diga, hay casos y casos, ¿sí? Pero nos diga, esto se puede trabajar de manera ambulatoria. ¿Cómo que se puede trabajar de no, manera? Sí, se puede trabajar totalmente de manera ambulatoria. De hecho, el final de caso, ¿no? Cuando lo contabas, esta persona hizo lo que por ahí desde lo cognitivo-conductual llamamos una restituta imperio, o sea, pudo volver otra vez a su ciclo vital, siguió viviendo, pudo superar esta situación y hoy por hoy, no me acuerdo el nombre que Manuel, le... Hoy por hoy Manuel está vivito y coleando, como decimos, ¿no? feliz y satisfecho con su vida. Si te parece, como traía más viñetas, hay una que justamente acude a urgencias. No es como este caso que acude a la consulta, en este caso es una paciente que llega a urgencias, se le da de alta de urgencias, para que veamos que en urgencias tampoco es igual a me van a ingresar en psiquiatría. ¿Te parece que la comente? Ya, pues en este caso es María, lo mismo, un hombre ficcionado, tiene 36 años, está casada desde hace muchos años y lleva 20 años con esa persona, ¿no? Con esa pareja, empezaron con 16, muy jovencitos. Y actualmente sí que dice que tienen una muy buena relación, pero que casi que son más mejores amigos que pareja. Pero bueno, que es su mejor amigo y ella está aparentemente feliz. Tiene estudios superiores, tiene un trabajo de muy alta exigencia, pero actualmente trabaja de autónoma y está atravesando unas dificultades económicas por un tema de pagos de alquiler, pero tiene un trabajo que habitualmente, bueno, no quiero comentar, cada uno se haga una idea, pero
de bastante prestigio social y nivel socioeconómico. Sin embargo, dice que su familia y sus amigos no lo siente como un apoyo. Sí que tiene familia, tiene amigos, pero desde una relación como muy distanciada, poco emocional. No tiene nadie con quien pueda desahogarse, a quien pueda comentar pues, las cosas que le han pasado. Y ella, como antecedentes personales, sí que tiene una enfermedad crónica, autoinmune, y ha tenido un aborto espontáneo que recuerda como muy traumático y que tampoco pudo hablar con nadie, que se silenció, como tristemente ha ocurrido durante tantos años y ahora la psiquiatría perinatal intenta pues cambiar esto. Entonces, ella tampoco ha tenido contacto nunca con salud mental, ni con psicología, ni con psiquiatría, no toma medicación y en su familia no hay tampoco ningún antecedente. Aparentemente todo está bien. Y a ella acude a urgencias y luego la derivan a la consulta. Entonces, cuando la derivan a urgencias es trasladada en ambulancia tras avisar a una amiga con un mensaje de que iba a suicidarse. O sea, ella no le dijo explícitamente me voy a suicidar, pero sí que la amiga sintió por el tono que era como algo de despedida y como llevaba un tiempo notando que algo le podía pasar, se asustó y llamó a la ambulancia y acudió directamente a donde ella se encontraba. Entonces, en la urgencia observan una clínica de ansiedad y depresiva, lo mismo reactiva o muchas cosas que le estaban ocurriendo en su vida, los problemas económicos, en el trabajo no acababa de sentirse del todo bien, con su pareja tenía este conflicto, ¿no? De somos mejores amigos, pero claro, no somos pareja, no hemos vuelto a ir a por otro bebé, tuve ese aborto y no lo pude hablar con nadie, no me sentía apoyada. Entonces, cuando llega a la urgencia y luego cuenta lo mismo en consulta, cuenta lo siguiente. Me arrepiento muchísimo. Ese día entré en bucle, llevaba varios días convencida de tomarme un montón de medicación, yo sola en un lugar, pero menos mal que no lo hice y que escribí a esta amiga antes de hacerlo. Madre mía, qué vergüenza que me vieron salir en ambulancia del edificio. Madre mía, qué vergüenza me da que ahora tenga que estar contando esto, yo que todo en la vida me va aparentemente bien, que no he tenido problemas graves. Esto es como muy típico que lo digan los pacientes. Tengo muchos problemas, pero es verdad que yo creo que lo puedo resolver, no sé cómo he llegado hasta aquí. Y bueno, sí que alguna vez cuando me ha agobiado a lo largo de mi vida había pensado en el suicidio, pero nunca en hacerlo, sino como esa idea de, pues me gustaría no despertarme y así no tendría que estar tan preocupada por estos problemas. Entonces, eso es lo que ella cuenta directamente en la urgencia. Entonces, claro, se hace la valoración, se considera que ahora mismo no hay un riesgo suicida que requiera un ingreso y se acuerda con ella un seguimiento ambulatorio bastante estrecho. Entonces, ¿qué vemos también de factores de riesgo? La depresión, esta enfermedad crónica, un bajo soporte sociofamiliar, porque aunque tiene personas alrededor, no la siente como un apoyo. Sí que tenía un plan bastante organizado de cómo lo haría, de suicidio, los problemas de pareja, ese antecedente traumático, o sea, tienen como muchos factores de riesgo, pero es verdad que no indican, sean indicativos de un ingreso en psiquiatría urgente. Entonces, ella en la consulta acepta tratamiento farmacológico para la depresión y el mismo seguimiento, y está muy convencida de que ella ya no quiere volverlo a hacer, ya no tiene este tipo de ideas, a diferencia de Manuel, que sí que seguía con esa idea como muy clara. Ella fue algo como impulsivo de ese momento, se asustó y está convencida de que no. Entonces, a las 4 semanas de iniciar la medicación, mejora la sintomatología, las ideas no vuelven a aparecer, hace una crítica completa, van surgiendo conflictos que con la terapia pues lo va pudiendo gestionar, decide separarse de su pareja porque entre los dos ven que eso no llega a ningún lado, se encuentra mucho mejor después de la separación y al tiempo también, año y medio aproximadamente, se da de alta incluso con una retirada de medicación, siempre con la puerta abierta a, si vuelves a encontrarte mal, puedes volver. Pero es cierto que ella nunca volvió a presentar ideas de suicidio, salvo aquel día que acudió a urgencias en ambulancia. Nunca más las volvió a tener. Entonces aquí vemos otro caso de alguien que llega a urgencias y que se le da de alta de urgencias a un seguimiento ambulatorio y que evoluciona favorablemente porque se hace una valoración detallada y se considera que no hay un riesgo inminente de suicidio que impida un manejo ambulatorio. Entonces, pues un poquito diferente a Manuel, pero con un final muy similar. Eso te iba a decir, a ver, dos viñetas, dos casos, ¿sí? Reales, obviamente de alguna manera ficcionados, pero en donde podemos ver y observar prácticamente los mismos casi desencadenantes. A ver, problemáticas del día a día, sumatoria de problemáticas del día a día, y acá entra un actor muy importante, ¿no? Esto de poder hablar, poder decirlo. Esta amiga que interpretó que, si bien no le dijo, me voy a suicidar, ¿sí? Interpretó que algo fallaba y llama a ambulancias, ¿no? Lo importante de que todos podemos ser un actor activo en la sociedad y es un poco el fin, esto me da el pie, ¿no? A decir, es un poco el fin
de suicidio se habla. ¿Por qué se habla? Porque se tiene que hablar, ¿sí? Porque no hace falta por ahí ser licenciado en psicología, psicólogo clínico, médico psiquiatra, o sea, y un montón de especialidades más en la rama de la salud para poder pedir ayuda o poder escuchar a alguien y decir, bueno, esta persona necesita ayuda, ahora sí acudimos a los servicios profesionales, ¿sí? Y otra vez esto de llegó a guardia, en la Argentina le decimos guardia, ¿no? A lo que es emergencias o urgencias, ¿no? Y rompemos otra vez el estigma de no por ir a la guardia, ¿sí? A mí me ha pasado también hacer trabajo de guardia, ¿no? Trabajo de emergencia, y encontrarme con lo mismo, ¿no? Me siento muy identificado con esto de, ¿me van a internar? No, no te vamos a internar, decime primero, ¿no? Y este trabajo fino, ¿sí? Digo fino, contener al paciente mientras que a la vez estás evaluando, ¿sí? El resto del riesgo, esto del riesgo cierto o inminente es algo que en salud mental se maneja a nivel mundial, la evaluación, pero ese fino trabajo para aquellos profesionales que nos estén escuchando de estoy evaluando, pero estoy conteniendo, ¿no? Digo, a veces me imagino llegar paciente con una situación, una crisis de ansiedad y yo haciendo un test, ¿no? Porque es verdad lo que dijiste recién, no tenemos pruebas clínicas donde a la persona le sacamos sangre y nos sale una analítica donde nos dice, ah, sí, mira, hay tendencia suicida. No, ¿sí? Hay que hacer un test y un retest. Y muchas veces yo me imagino, y lo he visto, sin entrar en polémica, muchas veces en los servicios de salud mental, ¿no? Libretita en mano, ¿le pasa esto, sí o no? Del 1 al 5, ¿cuántas ganas tiene de suicidar? No, o sea, ¿no? Entonces, este fino trabajo, este doble trabajo de la contención, ¿sí? Y a la vez, mientras estás conteniendo, también valorizar valga la redundancia, esta valoración de semiología que uno va haciendo, ¿no? Para ver la gravedad, para medirlo el riesgo cierto o inminente. ¿Tenés alguna otra? Es cierto que en suicidio, claro, hay escalas que se pueden pasar, pero lo que tú dices, si a una persona de repente, sea con un trastorno mental grave, sea como estos dos casos, que nunca ha contactado con un psiquiatra y nos ponemos a, mirando un papel, hacer la TIC, ¿eres varón? Sí. ¿Eres tal? Sí, sí, sí. Claro, esa evaluación se puede hacer directamente sin tener la lista delante. Como yo acabo de hacer, ¿no? Yo veo al paciente, como sé la escala, pues yo ya digo, vale, fíjate, tiene un montón de factores de riesgo. O fíjate, tiene pocos factores de riesgo. Y luego hay una cosa muy importante también que es el ojo clínico también. El ojo clínico, las sensaciones en esa consulta de ese paciente, la observación de lo que no nos dice, porque muchas veces está la duda de, pero y te pueden engañar, te pueden mentir, te pueden decir lo que esperas oír para que le des de alta y luego hacerlo. Vale, eso puede ocurrir, pero es cierto que la valoración en salud mental no solamente es escuchar lo que el paciente dice, sino todo lo demás, observar su apariencia, su contacto, el contacto ocular, cómo se mueve, qué tono de voz emplea, cómo se relaciona contigo, si hace pausas o no cuando le haces preguntas. Entonces, todo eso forma parte de la evaluación. ¿Te pueden engañar? Claro que te pueden engañar, como en cualquier especialidad médica, que yo diga, tengo un infarto y me lo estoy inventando. Pero entendemos que cuando una persona se encuentra tan mal, la mayor parte de las veces va a ser sincero porque lo que quiere es ayuda y sentirse escuchado y un rayito de esperanza que le haga agarrarse de ello. Entonces, tengo otra viñeta también que la iba a comentar más adelante, pero si no, la podemos adelantar, que tiene, ya lo adelanto, voy a hacer un spoiler, no tiene un final feliz porque también no quiero que solo traer casos de finales felices, ¿no? Pero en este se veía ya un poco, desde la sensación en la clínica, se veía que el caso no iba a evolucionar como esperábamos, ¿vale? Entonces no sé si quieres que lo pasemos, porque es verdad que tampoco es un trastorno mental grave. Es una persona que puede ser cualquiera, de hecho se llama en este caso Adolfo y tiene 48 años. ¿Te parece que lo cuente ahora? Contalo. Después te iba a hacer un par de preguntitas sobre el ojo clínico, un tema que es muy polémico en el ámbito de la salud, ¿sí? Pero no nos vayamos de foco, sigamos con esto que me encanta. Que nos va a dar pie a hablar de ello. Mira, Adolfo es un hombre que cuando llega a la consulta viene por ideas de suicidio en relación a lo mismo, a cosas distintas que le han pasado. Lo que en este caso es verdad que son casos de estresores muy graves. Entonces, este hombre está casado y tiene 2 niños pequeños, trabaja en una empresa muy importante
y desde hace tiempo tenía un trastorno por apuestas y por inversiones de grandes cantidades de dinero que en la empresa, digamos, que le ayudaban o sea, le prestaban dinero, tenía facilidad para préstamos, entonces, a escondidas de toda su familia, tenía muchísimo dinero invertido, muchísimo, incluso ahorros de sus hijos, porque se le había ido de las manos. Entonces, tiene una pérdida económica inmensa, es decir, él decía, en mi vida podré recuperar todo ese dinero y pagar lo que debo. Entonces, la familia se entera, la mujer, evidentemente, se rompe la relación, decide separarse de él porque se da cuenta de que está con una persona, se ha sentido muy engañada durante muchos años, aparte de que les ha partido su futuro, el futuro de sus hijos, decide separarse, decide llevarse a los hijos con ella, aunque no le impide verlos, y él pasa a vivir con los padres. Entonces, él no tiene ningún tipo de antecedente de nada, ni médico, quirúrgico, ni psiquiátrico, tampoco antecedentes familiares. Y lo que ocurre es eso, que ha tenido pues la pérdida económica, en el trabajo también le echan, claro, porque han visto que estaba haciendo un muy mal uso del contrato. Su pareja le deja, pierde a sus hijos, pierde su estatus porque todo su entorno se entera de lo que está pasando y entonces pues él siente, pues claro, que ya no puede relacionarse de la misma manera, se siente muy avergonzado. Y él cuando llega a la consulta apenas habla, tiene una mirada perdida, muy mal aspecto físico, como enfermizo, blanquecino, sudoroso, descuidado, con la barba muy descuidada, poca higiene. Tiene una angustia tremenda que podemos llamar como casi psicótica, o sea, está prácticamente como perplejo, como metido en sus pensamientos, apenas colabora, responde si no, no tiene fluidez en el discurso, te va respondiendo pero a veces no sabe a lo que le acabas de preguntar y la impresión es de una depresión muy grave y de una situación muy grave. O sea, y él simplemente mirando al suelo o mirando al infinito repetía, lo he perdido todo, a mi mujer, a mis hijos, el trabajo, el dinero, mi familia la apoya a ella, lo que es normal, no hago más que fumar y comer cualquier cosa, me imagino suicidándome de muchas formas, cualquier día lo hago, nadie me va a echar de menos, soy un estorbo. Y él repetía continuamente esto, es que no puedo, nunca voy a poder salir de esto, es imposible que recupere el dinero, a mi familia ya la he perdido para siempre y continuamente así. Entonces la impresión ya en ese momento es de un caso muy difícil de manejar. Entonces, es verdad que no tenía una ideación suicida clara, hablaba de que tenía muchos tipos de pensamiento, pero no tenía una planificación. Sí que parecía que había bastante impulsividad, porque había hecho algún intento en su casa, pero como un poco desorganizado, algo que no tenía mucha letalidad y que había gente cerca, entonces enseguida vieron que, ¿pero qué estás haciendo? O sea, como muy desorganizada su conducta, y entonces sí que aceptó también tratamiento farmacológico y ese seguimiento estrecho, pero parecía que no tenía muy buena motivación, que ahora decía que sí, pero la sensación era de que no, que había muy alto riesgo. Entonces ingresamos, ahí sí que acordamos con él y él lo aceptó, un ingreso en psiquiatría para contener esa situación, porque la sensación era de un caso muy grave y él lo aceptó, porque es cierto que se sentía muy mal, Un ingreso, pero un un ingreso. ingreso voluntario, exacto, pero en el que básicamente estuvo todo el día encerrado en su habitación, en la cama, no participaba en ningún tipo de terapia, no salía de ese discurso circular. Finalmente él mismo pidió el alta, no se valoraba un riesgo inminente y se acordó con él continuar ambulatoriamente, porque él decía, es que ya este ingreso, el ingreso no me sirve de nada, si lo he perdido todo, no me va a dar el dinero, no me va a dar a la familia, ¿de qué me sirve el ingreso? Entonces continuó un tiempo yendo a las consultas, pero con muy poca motivación, muy ensimismado, muy rígido, no, sin salir de ese bucle de pensamiento, solo pedía medicación para no sentir, para dormirme, para no pensar, y era incapaz de pensar en hacer nada por resolver todos los problemas que tenía. O sea, no podía moverse, estaba súper bloqueado y solo hacía que preocuparse. La familia decidió irse al ámbito privado, buscando en ese momento pues, un terapeuta como algo especializado y tal, pero en pocas consultas dejó de acudir porque el profesional pues, le planteó que requeriría un ingreso quizá durante mucho tiempo en una unidad por contención principalmente y que ambulatoriamente no estaba pudiendo hacer una terapia, se encontraba muy afectado. Entonces, al tiempo intentaron que ingresaran a algún centro más de media estancia y, desgraciadamente, antes de que esto se produjera, pues falleció. Pero es que él estaba decidido
a morir en algún momento porque sentía que es que su vida ya no tenía ningún tipo de solución. Entonces, este caso es cierto, yo ya no le estaba atendiendo, pasó mucho tiempo hasta que él se suicidó, yo lo perdí, pero al tiempo me enteré. Este caso desde la primera consulta ya daba una sensación de que podía acabar muy mal pues por todo lo que digo, por la problemática que había llevado a tener esa ideación suicida, pero también pues eso, por el contacto, por la dificultad de afrontamiento que veíamos, esa motivación que no estaba muy clara. Entonces, el ojo clínico, no sé qué pregunta querías hacer, pero ahí, desgraciadamente, el ojo clínico de todo el equipo que le estuvimos valorando acertó. Sí, en referencia a los diferentes desenlaces, ¿no? Que tiene todas las problemáticas del suicidio, acá estamos viendo un claro desenlace fatal, ¿sí? Pero con el tema del ojo clínico es algo, no sé si por lo menos acá en España se suele estar en puga o suele ser un tema muy polémico esto de decir, bueno, ¿y en qué te basás para dar un alta o en qué te basás para dar un ingreso? En Argentina, por ejemplo, cuando hay que dar un ingreso involuntario donde la persona no quiere ser internada y el equipo de salud mental evalúa y dice, no, mirá, acá hay un riesgo cierto o inminente, hay que hacer todo un petitorio a la justicia por ley de salud mental para que un juez te autorice y demás. La gran pregunta por ahí, otros colegas, digo, en referencia a tu profesión, otros médicos, dicen, bueno, ¿y en qué te fijas, no? Porque el ojo clínico no es una prueba reactiva en química, como decíamos recién, no es una analítica en sangre, no sale en un tomógrafo, no lo vas a ver en una resonancia ni en una radiografía, ¿sí? El ojo clínico es algo que justamente se entrena años, años y años trabajando con pacientes, y quería ver un poco desde tu perspectiva qué críticas o no has tenido en cuanto a utilizar el ojo clínico, porque yo creo que la entrevista es fundamental tanto para el psiquiatra como para el psicólogo clínico, y en donde está en juego justamente, valga la redundancia, el ojo clínico, esto de ver al paciente y en esos primeros 5 segundos, quizás un poco más, ¿no? Decir, bueno, más o menos ya sabes para dónde va la cosa, ¿sí? ¿Esto lo utilizás? ¿Utilizás mucho esto del ojo clínico? ¿Te parece una herramienta fundamental y casi una, no absoluta, porque no hay absolutos acá, ¿sí? Pero sí algo importante en cuanto a la práctica de la salud mental? Claro, o sea, al final el ojo... ¿Cómo no? Porque yo sé que es una pregunta muy, muy polémica, ¿sí? A ver, lo que llamamos ojo clínico se utiliza desde hace muchos años en medicina. O sea, yo veo a un paciente sudoroso, tembloroso, apretándose el abdomen y yo por ojo clínico, sin saber nada más, ya siento que es un paciente que está enfermo, que probablemente tenga abdominal, medio urgente, que ya le está produciendo sudoración, quizá hipotensión. Entonces, en salud mental, pues al final es también medicina. Son cosas que podemos ver. Esa angustia que el paciente nos puede decir, no, no, yo estoy tranquilo, y de repente veo que está moviéndose en la silla y sin parar de hablar. Entonces digo, vale, tú me dices que estás tranquilo, pero lo que yo estoy observando con mi ojo es otra cosa. O, no, no, yo es que no escucho voces. Y ves a la persona susurrando, mirando hacia los lados, ¿no? Con una conducta alucinatoria, un contacto psicótico. Eso también es algo que observamos a través de la conducta, de la interacción con el paciente. O alguien que tiene prisa por irse de la urgencia cuando ha ido por ideas de suicidio, por ejemplo, o por un intento de suicidio, y de pronto te hace una crítica muy rápida. Sí, 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 no, yo ya no pienso en estas cosas, qué tonterías, y nada, nada, me arrepiento, deme la alta ya, venga. Y no quiere hablar, no quiere darte más información, le ves que está acelerado, entonces eso también de normal te hace desconfiar, porque, bueno, si tan claro tienes que no quieres hacerte daño, que te puedes ir de alta, vamos a estar aquí media hora, una hora tranquilamente hablando y luego te doy el alta. Entonces, muchas veces son cosas que nos chocan, ¿no? Y que nos dan sensación de que algo está pasando y nos hacen sospechar y desconfiar de lo que el paciente nos está contando verbalmente. Luego tenemos que ver la parte no verbal. En este caso, es que los síntomas de depresión grave es que eran muy evidentes, muy físicos, el descuido, pues eso, de la higiene, del cuidado personal, el ensimismamiento, la rumiación en bucle, solo eran pensamientos de desesperanza, descalificadores, muchísima idea de ruina, de culpa, que es verdad que era real, o sea, hay una parte que era real, pero, jolín, no había ni un atisbo de
voy a buscar un asesor financiero, un abogado, un amigo que trabaja en lo mismo que yo, que me diga, vale, ¿cómo lo podemos gestionar? Me he equivocado, es que la he liado parda, como hablando en coloquial, no, la he liado muchísimo, no sé por dónde salir, pero pido ayuda e intento ir resolviendo lo que pueda resolver. Es que esta persona era incapaz, estaba completamente invadido por este tipo de pensamientos. Entonces, el ojo clínico al final no es algo subjetivo, es algo objetivo, como tú comentas, de la experiencia, de ver muchos casos, de una intuición, que al final una intuición es un pensamiento rápido, que tiene que ver con algo que yo tengo almacenado, de pues veo una persona deprimida, que es varón, lo que hablamos antes, ¿no? Que ha tenido una pérdida gravísima, que probablemente tenga una personalidad que hasta ahora, como ha tenido una vida fácil, no ha tenido ninguna crisis vital, pero que en esta situación de problema muy gordo es incapaz de gestionarlo, ¿no? Tenía la pareja que le había estado siempre resolviendo pequeños problemas de la vida y claro, aquí de repente la pierde y tiene que ser él solo, con dos padres mayores y se ve incapaz de gestionarlo. Entonces, el ojo clínico, ya digo, no sería algo subjetivo de yo, Julia, creo que por lo que te veo estás muy mal, necesitas un ingreso, sino yo, Julia, hago un análisis como muy rápido y a veces casi inconsciente de tu caso y creo que me cuadra o no me cuadra con lo que me estás contando, con lo que yo conozco de las personas que se han comportado como tú y que creo que el plan mejor va a ser este. Me puedo equivocar, claro, como en cualquier especialidad de la medicina. Perfecto, perfecto. Excelente la explicación porque a veces tenemos, ¿no? Como esto de, sobre todo más la parte de psicología, ¿no? Esto de, bueno, ustedes son chamanes que curan de palabrita o esto, si alguna vez te ha pasado, de me estás adivinando el pensamiento. Totalmente. El ojo clínico tiene que ver con esta semiología, este screening semiológico que vamos haciendo, ¿no? Como si fuera una Matrix, ¿no? Uh Mientras -huh. estamos escuchando al paciente y viendo todo esto que vos nombrabas. A ver, antecedentes, edad, género, sexo, pim, listo, hay riesgo, no hay riesgo, ¿sí? Quería aprovechar justo que me diste el pie para poder explicar esto, porque muchas veces por ahí pasa, no sé, en el área de traumatología, yo siempre digo, vengo a trabajar en un ambiente hospitalario, a ser coordinador en salud mental y siempre ese chiste, ¿no? Entre, che, vos lees la mente, y yo mirar al traumatólogo y decirle, ¿sabés lo que pasa? Que vos al hueso roto lo ves, ¿sí? Agarrás la placa, la radiografía y ves el hueso roto. Me dice, ¿vos cómo haces para ver la psiquis rota? Siempre me dice. Le digo, observo y Claro. mientras más escucho, más veo esa psiquis rota y bueno, siempre fue un tema polémico. No lo sé y lo desconozco si en otros países o en España está esto de, bueno, ¿y en qué te basas para hacer un ingreso o no? Uh -huh. ¿Tenemos otra viñeta clínica a Sí, presentar? tenía un par más. Tengo una que creo que, pues, bueno, yo solo trato adultos, ¿vale? Actualmente, pero este caso de una adulta que podría ser adolescente, vamos, por pocos días, meses, es adulta. Es Sara y tiene 18 años. Entonces sí que quería traer también un caso de alguien muy joven por toda la problemática que estamos viendo a nivel de salud mental y de suicidio en población infanto-juvenil, que yo veo cuando llegan a la edad adulta, pues chavales que arrastran, pues han tenido intentos de suicidio, llevan tiempo con ideación de suicidio y yo les empiezo a atender a los 18 años. Entonces, Sara es la unión, lo mismo, de muchas Saras, Marcos, Marías, Pepitos, y puesta aquí para que podamos ver que no son números ni trastornos, sino que puede ser cualquier niña, cualquier niño que conocemos, vecinos, incluso nuestros propios hijos, ¿vale? Entonces, Sara vive con sus padres y su hermano menor y acaba de empezar justo ese curso, la carrera de enfermería, pero está faltando a clase porque no se encuentra bien. No se concentra, no tiene ganas, no sabe muy bien qué le pasa. Ella es súper exigente y muy responsable y lleva muy mal el tener esa poca motivación cuando ya deseaba muchísimo entrar en esa carrera y también los problemas de rendimiento, o sea, el sentarse delante de los apuntes, no poder subrayar, no poder leer, se le va la mente a otras cosas. Entonces, Sara también tiene un novio desde hace año y medio, pero dice que discuten mucho, que él es bastante celoso y controlador, ella se da cuenta, pero es incapaz de dejar la relación y cada vez que discuten sufre un montón. No tiene ningún antecedente de salud médica o quirúrgica, pero sí que desde primero de bachillerato ha estado en seguimiento por psicología. Esto lo vemos también con relativa frecuencia. Por una ansiedad en relación a los estudios, como es una chica muy exigente, muy responsable, ella quería entrar en enfermería, necesitaba mucha nota, se presionaba un montón y eso le producía bastante ansiedad, que le impedía estudiar como le gustaría, no sacaba el rendimiento que ella quería y bueno, a base de
estudiar muchísimo, sufrir muchísimo y esa ayuda de psicología, pudo sacarse el bachillerato, pudo sacar buena nota en la prueba de acceso y entrar en enfermería, que era lo que quería. Claro, una vez que está ahí, hace como un catacrán todavía más grande. Entonces, ella viene a la consulta acompañada de su madre y dice que le ha pedido ayuda porque lleva varias semanas pensando en la muerte de una manera pasiva, en la muerte, no despertarme, pero que hace 2 días, tras una nueva discusión con su pareja, dice que tuvo una idea de autolesionarse muy fuerte, nunca le había pasado, y estuvo muy cerca de autolesionarse. Entonces se asustó y fue a buscar a su madre y le dijo, mamá, me pasa esto, necesito ayuda, más allá de la psicóloga que me está viendo, porque es que siento que esto no se me va de las manos. Entonces, en consulta, Sara cuenta, hace tiempo que me encuentro mal, no sé por qué no mejoro, si al final he entrado en la carrera que quería. Debería estar ilusionada, pero es que no es así. Todas las mañanas deseo no despertarme, pero lo hago. A base de esfuerzo, me esfuerzo, intento vestirme, arreglarme, desayunar, ir a la carrera. El otro día me asusté mucho porque me vi muy cerca de hacerme daño y yo lo que quiero es ponerme bien. Entonces, esto es lo que nos cuenta Sara en una primera consulta, una chica que, ya digo, es un problema que vemos con muchísima frecuencia. Y como factores de riesgo, pues que tiene menos de 19 años, la depresión, que diagnosticamos también en esa consulta, y que no tiene una relación estable, pongo ahí con un asterisco, porque tiene una relación estable aparentemente, pero no es estable, está llena de altibajos, es bastante perjudicial para ella. No hay una estructuración suicida, hay una crítica completa de ese deseo de autolesión, son unas ideas como muy pasivas y ella desea ayuda y tiene pánico a hacerlo. Pero, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y entonces ella acepta también una medicación y un seguimiento estrecho con complementario a la psicoterapia que está haciendo desde hace un tiempo, con un compromiso de petición de ayuda, su familia está muy comprometida de acompañarla, de estar disponible para cuando ella quiera hablar, pedirles ayuda, y le acordamos que se dé un poco un descanso de las clases, que ahora mismo se va a poner peor si va a clases, si no puede rendir, entonces que se dé un descanso unas semanas a ver cómo va todo. Lo hablan los padres con la universidad y no le ponen mayor problema porque entienden que es ahora mismo como una enfermedad. Y en 4 semanas la clínica depresiva mejora, no aparecen más las ideas de suicidio, hace una crítica completa, se mantiene el seguimiento con psiquiatría y psicoterapia un tiempo y a los meses de estar mejor deja esta relación de pareja. Entonces retoma contacto con amigos, empieza a salir con compañeros de clase que había dejado un poco por los celos de este chico y dice que se siente muy feliz y muy cuidada por todo su entorno y muy contenta con la carrera, rindiendo fenomenal y bueno, y creyendo que esto que le ha pasado le va a ayudar a ser mejor enfermera en el futuro, a poder tener más empatía con las personas sufrientes y a cuidar mucho mejor. Entonces hace como una lectura súper positiva a sus 18 años. Entonces, creo que es un caso que también vemos mucho con este final también, por suerte. A veces puede haber, es decir, algún altibajo en la evolución. Yo aquí pongo se mantiene en seguimiento, puede haber algún altibajo, no siempre estamos bien. Es decir, yo también lo quiero dejar claro, no es cuestión de idealizar y que todos los casos que yo traigo son perfectos, ¿no? Hay altibajos, pero dentro de una normalidad, en una evolución, sin ningún tipo de ideas de suicidio por el momento, simplemente como empeoramientos anímicos que ella gestiona fenomenal. Y bueno, este sería el caso de Sara. Perfecto, perfecto. Vos fíjate que en este caso, me gusta porque yo voy observando, ¿no? Y se me van ocurriendo un montón de cosas que están buenas para la prevención, que de esto se trata, de suicidio se habla. Acá en el caso de Sara no hablábamos de alguien que venía a manifestar, como en los casos anteriores que habías presentado, de me quiero quitar la vida, pero sí ya habían estos pensamientos que yo soy psicólogo infanto-juvenil, clínico infanto-juvenil, y hay mucho jugueteo con la muerte, digo jugueteo en cuanto a la fantasía, ¿no? Entonces, Sara ya venía con esto de no quiero despertar, si yo no viviera, no sé, me lo imagino, ¿no? Si yo no viviera esto no me estaría pasando, ¿no? Entonces por ahí no hay una ideación suicida real en cuanto al relato, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Hola doctora, me quiero suicidar como si pasaba en los otros casos, ¿sí? Pues fíjate que esto se repite mucho en lo que es la población infanto-juvenil, donde algunos empiezan o comienzan con autolesiones, ¿sí? Ya llegan a la consulta con autolesiones, pero no hay una idea real de muerte. Entonces, lo bueno, en todo este caso, algo que anoté que vos dijiste, esto de quiero ponerme bien, ¿no? Quiero ponerme, esto de venir y pedir ayuda. No hace falta llegar a la ideación suicida totalmente constituida a nivel de pensamiento cognitivo, pero sí, ¿no? Esta autoevaluación de decir, ya vengo con estas ideas de
no quiero vivir, lo voy a volver a repetir, no quiero vivir, estaría bueno ya no despertar, si yo no estaría viviendo, estos problemas no los tendría, ¿no? Está Claro. bueno poder resaltar esto, porque acá ella vino alguna vez, pregunto, ¿no? Y te dijo, ¿me quiero quitar la vida? ¿Quiero morirme? En este caso, no llegó a decirlo de tal manera, era más la ideación, lo que tú comentas, la fantasía, la imaginación, pero sí, ese día me quería autolesionar, ese día me quería hacer daño y no sé a dónde habría llegado si empiezo a hacerlo. Entonces sí que había como una sensación de pérdida de control y le dio muchísimo miedo porque de repente se activó esa parte de, jo, pero es que yo quiero ser enfermera, yo tengo unos padres que me quieren, que me cuidan, un hermano, es que yo no me quiero morir, yo lo que quiero es estar bien, ¿no? Dejar de sufrir tantísimo y poder tener mi vida como tienen mis compañeros de clase y mis amigos, que eso también lo vemos muchísimo, ¿no? La idea de suicidio como solución a un sufrimiento que pienso incluso que no puedo tratar. Sí, sí, pues fíjate que estaba justo leyendo un comentario de algo que iba a decir, esto de que cómo pudimos, o sea, o mejor dicho, cómo pudiste, ¿sí? Solucionar un posible, ¿sí? Y hasta casi certero, porque el pronóstico no era bueno, un suicidio consumado, con la simple escucha de, mira, no tengo ganas de vivir, y se lo tomó y se lo evaluó, ¿no? Ahí Mm, pasaba un comentario donde muchas veces el mundo adulto, ¿sí? No le pasa mucha bolilla, no le pasa mucha importancia a hoy no tengo ganas de levantarme de la cama. O mm. hoy estoy pensando en que si no estaría viviendo, esto no me estaría sucediendo, ¿no? Entonces lo dejamos pasar. Entonces, ¿cómo la prevención y el pedido de ayuda en su justo momento sirve para prevenir, ¿sí? Una catástrofe mayor? Yo siempre digo, cuando me dedicaba a esto, digo, todo esto se puede prevenir, ¿sí? Pero ¿cómo lo Mm. prevenimos? Desde esto desde esta viñeta que vos nos comentaste, Sara, no había una ideación real de muerte, ¿sí? Había un jugueteo, había una fantasía, había algo dando vuelta, que si no se le hubiera prestado atención en ese Mm. momento, supongo, creo, haciendo un pronóstico clínico, Sí. hubiera evolucionado para peor, ¿no? No sé qué pensás de esto. Claro, probablemente sí. Sara tenía suerte que su madre, quizá, no sé si lo he comentado, pero bueno, aquí había puesto, pero no tiene por qué. La madre tenía antecedentes de tratamiento de ansiedad por su médico de cabecera. Entonces, podemos tener a una madre un poco sensibilizada con la salud mental, pero no le veía a un psiquiatra, o sea, simplemente su médico de cabecera la tenía con un antidepresivo estabilizada. Entonces, podemos tener una madre sensibilizada que hace caso cuando su hija le dice estoy mal y la lleva al psicólogo en primero de bachillerato, que también hay padres a lo mejor que bueno, que intentan, no, tranquilos, y ya lo vamos viendo, y sus hijos al final no acaban yendo. Y luego, en segundo lugar, cuando ya le dice, mamá, tengo mucho miedo porque está a punto de autolesionarme, ya dice, pues vamos a buscar ya un psiquiatra para ver qué pasa. Entonces, es súper importante porque al final tiene que ver con este mito, ¿no? De el que se dice que se va a suicidar no lo hace. Es que eso es falso. Es que eso es falso. Es que si una persona que decide mm, enfrentarse a comunicar que tiene ideas de muerte o de suicidio, muchas veces con culpa, muchas veces con vergüenza, muchas veces pensando que le van a juzgar, o sea, es un esfuerzo muy grande el que se hace. Y la respuesta es, bah, si lo dices es que solo no te quieres morir. ¿Qué mensaje recibo? Madre mía, es que después del esfuerzo que he hecho en contar esto, no se me toma en serio. Entonces, fíjate, realmente ya, ¿no? Confirmo que estoy sola, confirmo que no merece seguir viviendo no merece la vida seguir viviendo, que soy un estorbo, que la gente va a estar mejor sin mí. Y para nada. Entonces, hay que tomar siempre en cuenta todas estas cosas y que sea el profesional el que nos diga, eh, bueno, es una situación poco grave, pero que hay que hacer un seguimiento, o es una situación grave que hay que abordar urgentemente, entonces que sea profesional el que diga, no, a tu hijo no le pasa nada, que no suele ser casi nunca el caso, ¿no? De, no pasa nada, son llamadas de atención. Yo no conozco a ningún profesional que diga esto, porque las llamadas de atención al final no existen, son peticiones de ayuda o comunicación de que algo me está pasando y no sé decirlo de otra manera. Así que con el tema de los adolescentes y de los niños, como tienen su impulsividad, porque todavía el cerebro es inmaduro, tienen mucha impulsividad, no saben regular las emociones como los adultos, hay que tomarlos siempre en cuenta porque eso les puede llevar a tener un mayor riesgo de pasar al acto. Muy bien, creo no, has respondido a la pregunta que siempre hacemos para ir finalizando. En De Suicidio se habla en, ¿tenemos que hablar de suicidio? ¿Es bueno hablar de suicidio? Tenemos que hablar de suicidio mucho, pero bien, como yo digo, ¿no? Para visibilizarlo, pero sabiendo que hay una forma de hablar del suicidio, que es lo que hemos hecho hoy, de manera profesional, desde la esperanza, desde la ciencia, y como se hace a veces, que se hace mal,
de manera sensacionalista, dando detalles morbosos, señalando excepciones que no aportan nada. Entonces, evidentemente hay que hablar, pero hay que hablar de manera profesional y con mucho respeto, porque es una problemática muy grave y los familiares de personas que se han suicidado o personas que han intentado suicidarse en su vida necesitan eso, sentirse comprendidos, apoyo y sobre todo respeto. Bien, 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 bien. Sí, para ir finalizando, más que nada, acotar un poco esto de lo cual yo siempre digo que de suicidio nace con esta idea, ¿no? De poder hablar de manera profesional, de poder hablar, ¿sí? Sin pelos en la lengua, decimos en Argentina, totalmente con total libertad, pero no por eso sin respeto o sin sustento teórico o científico, ¿sí? Acá hemos hecho entrevistas a supervivientes, entrevistas a escritores que debido a una situación de suicidio se han inspirado en escribir un libro para poder ayudar, pero siempre decimos que hay que acudir a los profesionales de la salud mental o acudir a los sistemas de salud. Últimamente, y ya para terminar, una pregunta que siempre hago al final, ¿has visto como que la salud mental es algo que está muy de moda? ¿Sí? Y esto ha dado lugar a muchos influencers, mucha gente que desde la buena voluntad, muchos gurús, de que desde la buena voluntad quiere dar un mensaje, pero a veces este mensaje es erróneo, ¿no? Vos decías recién ahí, no me puedo acordar en una viñeta, esto de la positividad o el optimismo tóxico, de vos podés, darle para adelante, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante, y a veces tenemos que estar mal, seguramente compartís esto, a veces tenemos que frenar, parar, como en el caso de Sara, decir, tengo todo este proyecto magnífico, pero bueno, hoy me toca parar porque tengo que priorizarme yo para seguir continuando. Y muchas veces veo, ¿no?, live o entrevistas de gente que dice hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, y a veces no. A veces está bien estar mal. ¿Qué pensás Claro. sobre eso? Pues estoy de acuerdo contigo. Es verdad que se está hablando cada vez más de salud mental, que estamos teniendo espacio los profesionales de esto, que hay personas que se están formando cada vez más, incluso profesores, maestros en colegios, porque ven mucha problemática y muy grave. Pero también es cierto que se apuntan al carro personas que no tienen ni idea de esto y que con posiblemente su buena voluntad, pues a veces dicen mensajes que se valoran mucho por el público que les sigue, pero que no están para nada actualizados con el tema. Entonces yo a veces lo digo, yo no me voy a poner a hablar de moda mañana porque es que a mí la moda ni me interesa ni se me da bien. Entonces, ¿por qué alguien que se le da bien la moda y se dedica a eso se pone a hablar de problemas de salud o de salud mental? Y hablo de moda como puedo hablar de otras cosas. Entonces, es importante que si alguien tiene un interés real en este tema, porque está preocupado por un familiar, porque está preocupado por un amigo, porque está preocupado porque él mismo tiene pensamientos de muerte y no sabe, pues que siga a personas, si quiere hacerlo a través de redes sociales, que siga a personas profesionales que nos dedicamos a esto y que pida ayuda, sobre todo, porque a veces me escriben mensajes para pedirme consejos. ¿Qué puedo hacer? Deme consejos para mi familiar que tiene pensamientos de suicidio, que se ha intentado suicidar, o yo que tengo ideas de suicidio. Mira, es que lo que tienes que hacer es pedir ayuda. O sea, que yo no te puedo dar consejos porque es un tema muy grave, no es cuestión de tengo la tensión alta, pues me dices que deje la sala, haga ejercicio y baje de peso. No, es que estamos hablando de una problemática, como hemos visto, muy compleja, que cada caso es muy distinto. Sara es Sara, Manuel es Manuel, el plan de uno no sirve para el otro. Entonces, yo siempre digo, ante la duda, no sé si es para consultar o no. Si tienes la duda, consulta. Y que el profesional te diga, alta, no hay que hacer nada, hay que simplemente seguir como estás. Que sea el profesional el que lo diga, que no sea algo que he leído en un libro o en una publicación de un profesional de otro tema que no es la salud. Bien, bien, bien. Como siempre digo, y ya para ir finalizando, frente a cualquier duda, frente a cualquier pensamiento, cualquiera puede, a ver, ayudar en salud mental y en la temática de la difusión del suicidio, siempre y cuando siempre se recomiende, si alguien que nos está mirando o alguien que nos está escuchando, mejor dicho, sabe de alguien que está padeciendo o que está teniendo estas ideas, acudir a los centros de salud, siempre. Después veremos si se hacen las derivaciones a los servicios de salud mental y demás, pero siempre acudir a los servicios de salud mental. Yo por mi parte, Luis Apatí, psicólogo clínico, muy pero muy agradecido, Julia, por tenerte acá. La verdad que las viñetas han servido un montón para desestructurar un poco. Cuando estábamos con Julia viendo cómo lo íbamos a trabajar, decíamos el tema del tiempo, prácticamente yo estaría media hora más contigo, de más viñetas, porque cada viñeta me da lugar a decir esto: el suicidio es multifactorial, ¿sí?
una amiga puede dar aviso tranquilamente, ¿sí? O la otra vez hablábamos con José Castro, un psicólogo clínico que está con todo un proyecto en cuanto al peatón activo, aquel que ve y dice y llama, y la verdad que esto es increíble, así que podríamos estar media hora más. No te quiero quitar más tiempo. Excelente las presentaciones a través de viñetas clínicas muy buenas porque nos dieron pie a desmitificar. Estaba leyendo ahí otro de los comentarios del gran miedo de ir o acudir a los centros de salud por miedo a que a uno lo internen. Si te duele la panza y te internan, nadie tiene vergüenza. Ahora, si te duele la psiquis y te internan, es sinónimo de locura y tenemos que romper contra ese estigma, ¿sí? Julia, no te quito más, pero más tiempo. Muchísimas gracias y espero próximamente poder realizar otro live. Te lo digo en serio. Genial. ¿Sí? Muchas gracias a ti por la propuesta y a todos los que nos están viendo y escuchando ahora y a los que lo harán después, porque el vídeo, verdad, quedará para que lo puedan ver. Y de verdad, ante la duda, siempre consultar y hablar sin miedo, desde el respeto, porque solo así podemos evitar todas las muertes que se producen cada día. Un saludo. Saludos, Julia, que estés bien. Chau, chau, y chau a toda la gente. Hasta el próximo live. Nos vemos.